Déjenme llevarlos a través de una reflexión. ¿Existen los viajes en el tiempo? Veamos entonces por un momento los descubrimientos que hemos hecho a través del estudio de antiguos documentos que nos ayudan a ver que los viajes en el tiempo son posibles. De hecho, hoy les voy a hablar del primer viaje en el tiempo, el nombre de la persona y los registros que hay acerca de lo que hizo. Pero para poder establecer este asunto de si se puede o no se puede viajar en el tiempo, tenemos que tener claro dos cosas. Algo que enseñó Einstein. La primera enseñanza de Albert Einstein es que la energía no desaparece, la energía solo se transforma. Ese es el primer dato. El segundo dato, a través de su teoría de la relatividad, que la energía elevada a la velocidad de la luz genera o produce la materia. ¿Qué nos está dando a entender aquí Albert Einstein? Es la existencia de Dios. Porque ¿cómo es posible o qué es lo que hace que la energía se mueva a la velocidad de la luz? Tiene que haber otra energía que produzca una reacción sobre ella para que ésta se acelere. O que la misma energía adquiera conciencia de sí misma y pudiera irse desarrollando. Entonces, Einstein probó la existencia de Dios con esta teoría de la relatividad. Así que, entonces, vámonos al asunto que nos compete, que es quién fue el primer viajero en el tiempo y cuáles son las pruebas que hay en documentos antiguos. Bueno, el primer viajero en el tiempo fue Moisés. Sí, ese mismo Moisés, el de la Biblia, el de los 10 mandamientos. Este fue el primer viajero en el tiempo. ¿Tenemos prueba de eso? Claro que hay prueba. ¿Dónde están? Pues en el documento más antiguo que existe, la Biblia. ¿Dónde dice que Moisés viajó en el tiempo? Bueno, lo podemos intuir por lo que la misma Biblia dice. Si viajamos nosotros en el tiempo y nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, ahí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí empieza a relatar los diferentes días creativos. Pero en el número 3, tercer día, dice que creó el sol para alumbrar de día y la luna para alumbrar de noche. Analicemos este dato, porque algunas personas creen que la Biblia se está mintiendo, se está contradiciendo, porque en el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Es lógico que cuando creó eso, tuvo que haber creado el sol y la luna, ya tenían que estar ahí. Pero porque dice más adelante que en ese día fueron creados. Ahí es donde está el punto. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién en Génesis? Fue Moisés. Si tomamos la teoría del viaje en el tiempo, Moisés tuvo que estar parado en la tierra viendo la creación. Porque desde el punto de vista de un ser humano parado en la tierra, sería hasta el tercer día que iba a poder ver la luna y las estrellas. ¿Por qué? Porque la explosión de los volcanes y la tierra estaba bastante alterada. Entonces, eso había formado una cubierta en la tierra donde no se miraban las estrellas. Para alguien que está parado en la tierra, lo que miraba arriba solo era el humo de los volcanes y de otras sustancias que estaban ahí, que impedían ver el sol y las estrellas. Y fue hasta el tercer día en que Dios limpió el aire, limpió el ambiente, creó la atmósfera, y esta, al quedar limpia, para alguien que está en la tierra viendo hacia el cielo, por primera vez iba a ver el sol y la luna. Entonces se nota que ese relato fue escrito por alguien que estaba en el lugar. Además, si notamos toda la forma en que Moisés relata los acontecimientos, vamos a notar que él presenció o vio esos acontecimientos. Porque allí nos habla de Caín, nos habla del jardín de Edén, pero
la interlocución lo hace como alguien que lo vio. ¿Pero realmente lo vio? Bueno, vayamos más adelante, siempre en la Biblia, a otro relato que nos ayuda a entender esto. El relato cuando Miriam y Aarón se rebelaron contra Moisés, empezaron a criticarlo solo porque Moisés se había casado con una cusita, moabita, ¿verdad? Una mujer que no era israelita. Entonces ellos se rebelaron. Entonces Jehová Dios vio lo que ellos estaban diciendo, lo que estaban haciendo, y lo consideró que era una rebelión contra él, ¿verdad? Y entonces les dijo a Miriam y Aarón, dice, a ustedes, o sea, tal vez no le dice tan en esta forma que yo lo digo, pero les dijo, a ustedes yo les hablo en sueños y en visiones, pero a Moisés le hablo boca a boca. Entonces, para poder hablar boca a boca con alguien tiene que estar presente. Entonces, ahí nos muestra que la comunicación que tenía con Moisés era muy real, de persona a persona, porque el mismo Dios lo dice, ahí no son inventos míos, está en la Biblia, y Dios dice que él habla boca a boca con Moisés. ¿Podrá ser posible que un hombre hable con Dios? Claro que sí, se puede. Y Dios, ¿por qué razón? Si él convierte a la persona en energía, porque recordemos que la carne y sangre no pueden viajar en el tiempo, pero sí la energía. Inclusive ahorita se han hecho películas en eso, por ejemplo la de John Carter, menciona que el cuerpo queda en un lado y la energía viaja hacia otro mundo, que se puede. Entonces prácticamente lo mismo que hace Dios, convertir la materia nuevamente en energía. Y hay pruebas en la Biblia de que eso se puede hacer. También, claro que y también involucra a Moisés. Más adelante, en la vida de Jesús, hubo una ocasión muy importante, que fue cuando Jesús se transfiguró frente a 3 testigos, entre las 3 de sus discípulos, y se convirtió en energía, se convirtió en un ángel con energía, y brilló. Pero ¿quiénes se le aparecieron en ese momento? Fue Moisés y Elías, que estaban conversando con él. Por supuesto, nosotros entendemos que eso es simbólico, ya que Moisés representa la ley y Elías representa los profetas, ya que ellos dos daban testimonio de que Jesús era el Mesías. Pero vamos a suponer un caso, aquí nos entra la imaginación. ¿Qué pasó con Moisés cuando bajó de la montaña del Sinaí? Dice la Biblia que su cara emitía luz, brillaba. Seguro era un remanente, un residuo de que se había convertido o estado enfrente de una gran poderosa energía que lo irradió, que tuvo que usar un velo para cubrir el rostro de los demás para que no vieran ese velo. Por supuesto, todo esto es simbólico, ¿verdad? Pero Moisés mismo, él dijo y habló del Mesías. Y también dice que él a Dios lo miraba como si estuviera a la par de él. Entonces eso nos muestra que Moisés tuvo una relación muy, muy estrecha con Dios. Y que posiblemente esto haya sucedido, que él haya sido transportado, porque no dice que fue un sueño, no dice que fue una visión, no le especifica, es una probabilidad. ¿Hay más pruebas de viajes en el tiempo? Claro que las hay más relatos que eso le indican, pero eso lo vamos a ver en otro video. Ahorita nos vamos a concentrar solo en Moisés. En otra oportunidad es cuando Moisés está relatando cuando se confunden los idiomas en Babel. Recuerden que las instrucciones que había dado Dios a Adán y Eva era de que se expandieran por toda la tierra. Pero ¿qué sucedió con los hijos de Adán y Eva? Ellos decían que tenían temor de ser esparcidos por la tierra. Ellos no querían. Entonces Dios se encarga de confundir y crear los diferentes idiomas que hoy existen y de transportar a estas personas a otros continentes, a otros lugares. Por eso tenemos en la conciencia subconsciente humano, en las diferentes civilizaciones, conceptos y parecidos, las pirámides, los gigantes, porque la humanidad vivió esas cosas. Pero Dios se encargó pero nuevamente
ahí cuando Moisés da ese relato, lo hace no relatando una visión, sino como si él lo estuviera presente, viendo. Entonces eso es importante. Cuando uno lee esas cosas, por ejemplo, si uno lee Génesis 11.1, dice, y toda la tierra era de un solo conjunto de habla, o de lenguas. Entonces en ese momento, pues Dios confundió los idiomas. Pero todo eso, ¿quién lo registró? Moisés. Otro registro que indica que él pudo viajar es el caso de Job. ¿Cómo pudo saber Moisés que Job tuvo tantos sufrimientos? Y no solamente los sufrimientos, sino que en el cielo había ocurrido una conversación entre Dios y el diablo para poner a prueba a Job. Se ve que la energía vital de Moisés fue transferida a ese lugar para escuchar y ver la conversación. Entonces eso nos indica que el transporte en tiempo y espacio es posible. Quizás los seres humanos en algún día, en el futuro, podamos viajar en el tiempo o viajar de un lugar a otro, ¿verdad? Transfiriendo nuestra energía. No se sabe, eso solo Dios lo sabe, porque Él dice que puso en el corazón del hombre la vida eterna, para que el hombre no conozca la sabiduría de Dios, porque por muchos siglos que vivamos, nunca vamos a tener la inteligencia que Dios tiene, porque Él tiene mucho más tiempo que nosotros de vida. Así que hay que considerar estos pequeños datos, tomarlos en cuenta, porque ¿por qué los que están investigando el suceso OVNI, que está los viajes en el espacio, descartan estas historias y no las toman en cuenta? Porque si confirmamos a través de estas historias que realmente se puede viajar en el tiempo, entonces eso también querría decir que la Biblia fue escrita por Dios o inspirada por Dios y que Dios existe. Y si Dios existe, entonces tenemos la responsabilidad de hacer algo con Él, o sea, entenderlo, conversar con Él. Y eso es lo que Dios quiere. De hecho, toda entera Biblia es un viaje en el tiempo. Nos dice cómo comenzó la humanidad desde sus primeros comienzos y cómo va a terminar la humanidad. Por eso hay una infinidad de profecías bíblicas que solamente son viajes en el tiempo, que nos dicen todo lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso es importante creer que realmente el viaje en el tiempo es posible y que Moisés fue el primer viajero en el tiempo. Así que espero que reflexiones sobre estos asuntos y si tienes alguna pregunta o tienes algo que agregar, escríbelo en los comentarios. No olvides de darle like, ¿verdad? Y estamos a las órdenes.